Bienvenidos, esto es De Camino, programa 131. Nuestra serie 1 es la de Historia de la Filosofía y hace unos cuantos programas estamos comentando algunos rudimentos a manera de invitación sobre la filosofía de Aristóteles, el pensador sobre el que se sigue escribiendo más en nuestra época. Después de 2400 años, una proporción increíble de artículos científicos y filosóficos, por supuesto, tienen que ver con Aristóteles. Así que yo creo que aunque sea por cultura general, hay que darle el ensayo, hay que acercarse a Aristóteles. Hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos fundamentales de la metafísica aristotélica, es decir, la sustancia. ¿Cuál es el concepto sustancial de la sustancia? Vamos a ver si podemos explicarlo, vamos a ver cómo nos va, porque este es el corazón mismo de lo que Aristóteles llamaba filosofía primera. Nuevamente, bienvenidos. El concepto de sustancia en Aristóteles es absolutamente fundamental. Para entender por qué, yo creo que conviene remontarse a su maestro, el maestro de Aristóteles, que es Platón. En el fondo, Platón, lo mismo que tantos otros filósofos, se ha planteado una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué es lo que es? Es decir, ¿cómo podemos dar razón de esto que nos encontramos? Llámalo el mundo, el universo, la realidad, el ser. ¿Cómo vas a dar razón de lo que existe? Para Platón, nosotros tenemos algo que son los sentidos. Pero el conocimiento que nos dan los sentidos es un conocimiento imperfecto. Y si es un conocimiento imperfecto, quiere decir que nosotros no podemos fiarnos de él. Pero a través del conocimiento imperfecto, siempre según Platón, se produce una especie de despertar, una especie de recordar. Para Platón, conocer es como recordar. Y en ese recordar, nosotros, a partir de las apariencias, ojo con estas palabras, a partir de las apariencias, a partir de las sombras que perciben nuestros sentidos, llegamos a lo que es el verdadero conocimiento y la verdadera realidad, que son las ideas. Veo, por ejemplo, lo que es una silla, y no es una silla perfecta, no es una verdadera silla, pero me ayuda a recordar lo que es una silla, eso es lo que piensa Platón, me lleva a la idea de silla, es decir, que la silla de verdad, la silla de a de veras, por decirlo de alguna manera, no es la que encuentran mis sentidos. La silla de a de veras es la silla ideal. El caballo de verdad no es el que perciben los sentidos. Y por eso, este concepto, como hemos visto en su momento, este concepto de las ideas es absolutamente fundamental dentro del pensamiento platónico. Aristóteles estudió una gran parte de su vida en la Academia de Platón, pero el hecho de que fuera discípulo de Platón no quiere decir que era incondicional. Como persona realmente pensante, Aristóteles era crítico de Platón. Y había algo que no le cuadraba a Aristóteles, y es que cuando nosotros decimos que las ideas son la realidad, si las ideas son la realidad, entonces la realidad con la que yo me encuentro en primer lugar no es la verdadera realidad. Mejor dicho, la pregunta de Aristóteles es, ¿cómo pueden ideas separadas,
porque Platón veía las ideas como una realidad separada del mundo sensible, ¿cómo pueden ideas separadas dar razón de los entes, las cosas, vamos a poner aquí las cosas que conozco? Si la realidad de la silla no es lo que yo me encuentro, entonces esa silla ideal, ¿por qué me ayuda a entender o a explicar la silla que yo me encuentro? Entonces, esa idea de que las ideas separadas son la explicación de lo que yo encuentro a través de los sentidos es algo que no podía convencer a Aristóteles. Aristóteles entonces hace un planteamiento diferente, y es aquí donde él introduce una palabra que en griego se dice usía y que suele traducirse por sustancia. La usía, la sustancia, es aquello que yo trato de entender en las cosas. Y aquí viene una diferencia muy notable con Platón, porque Aristóteles va a decir que hay una sustancia que es la sustancia primera, que es con lo que yo me encuentro en primer lugar, y hay una sustancia segunda, que es lo que yo encuentro en segundo lugar. Esto de primero y segundo tiene que ver con el orden en que yo lo encuentro. Entonces, la sustancia primera, la que yo primero entiendo, es esta silla real. Antes de tener la idea de silla, yo tengo esta silla. Antes de tener la idea general de lo que es un caballo, de lo que es un ser humano o de lo que es la justicia, antes de tener ideas generales, yo lo primero que tengo son las sustancias primeras. Entonces, la sustancia primera, podemos decir que se refiere en primer lugar a los individuos. Es individual. Por ejemplo, esta silla. Mientras que la sustancia segunda corresponde realmente a lo que eran las ideas platónicas. Es decir, corresponde a la clase o corresponde a la especie, o si lo quieres decir de otra manera, corresponde también a la idea. Por ejemplo, la idea de lo que es la silla. Esta sustancia segunda, que es la que me sirve para entender lo que es una silla, esta sustancia segunda no es con la que yo me encuentro directamente. Yo no me encuentro con el caballo, la idea de caballo. Me encuentro con este caballo, que se puede llamar azabache o se puede llamar platero. Entonces yo me encuentro con la sustancia primera, que es el individuo, y luego, a partir de la sustancia primera, entendiendo la sustancia primera, entonces puedo llegar a la sustancia segunda. Y esa sustancia segunda es la idea general, la idea que yo trato de entender, la idea que yo trato de comprender. Esa idea es la que se va a corresponder más adelante en la filosofía aristotélica con lo que se llama la esencia. De manera que esta usía va a corresponder a lo que luego en filosofía llamamos esencia. Solo que es un poco confusa la cosa porque, claro, la esencia no me aparece directamente, propiamente esencia se corresponde con esta sustancia segunda que estábamos mencionando aquí. Pero lo importante es darnos cuenta que para Aristóteles, en la sustancia tiene un orden en el que me encuentro, las cosas, sustancia primera el individuo, sustancia segunda la especie, la clase, la idea, y darme cuenta que después de que yo he llegado a lo que es esa idea o esa esencia, desde la esencia yo puedo llegar a comprender lo individual. Yo paso, para decirlo de esta otra manera,
Yo paso, a ver, ¿cómo es esto? Yo paso del individuo a la especie, pero después entiendo desde la especie el individuo. Entonces conozco individuos, como decir Carlos, Juana, Adriana, Julián, Ernesto. Conozco individuos y descubro lo que es la especie. Pero después, a partir de la especie, descubro, por ejemplo, derechos y deberes que son propios de la especie, y a partir de ellos, entonces puedo decir que tengo una comprensión del individuo. Por ejemplo, al entender lo que es el ser humano, entonces puedo decir que el ser humano tiene tales o cuales derechos. Y al entender lo que son los derechos del ser humano, se los aplico a Carlos, a Juliana, a Adriana, a Roberto o a todos. Esta es la sustancia primera, esta es la sustancia segunda y esta es la relación que nos plantea Aristóteles entre esas dos maneras de hablar de la sustancia. Si no me equivoco, lo sustancial de la sustancia empieza en esa diferencia casi polémica que tiene Aristóteles con el pensamiento de su maestro Platón. Aristóteles no se resigna a pensar que la realidad es una especie de doble mundo, ¿no? Por allá están las ideas, que sería la verdad, y por aquí están simplemente las sombras o proyecciones de esas ideas. Y este cambio de perspectiva de Aristóteles tendría un efecto impresionante en el mundo árabe, en el mundo cristiano y en el pensamiento occidental. Esto es De Camino, bocados de conocimiento. Y para nosotros los creyentes, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre. No es que Aristóteles fuera un cristiano, por supuesto, vivió unos 400 años antes de Cristo, pero el pensamiento aristotélico ha tenido, como ya dije, una resonancia muy, muy grande dentro del mundo cristiano. Así que aquí estamos y aquí seguimos de camino.